Yo estaba pensando, según lo estabas contando, que se hacen distinciones que se consolidan en la historia totalmente artificiosas y que lo es no por la confusión a la que lleva el tiempo, sino los mismos protagonistas, ¿no? A los comuneros románticos, por ejemplo, los que les atacan, los que les detienen, en las listas secretas, en todo eso, se dice de este tipo: este es un leveler como una loma. El que dice un leveler está refiriéndose a los levelers, un grupo igualitario de la Revolución Inglesa del siglo XVII. O dice, este es un sansculot. En la comparación, estoy diciendo dentro de España, cuando esta gente es procesada, los comparan con los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos, los comparan con herejes. Bueno, eso es normal, ¿no? Dices, tienes una derecha cavernaria, entonces todo lo que se asimile, ya que ellos se llaman comuneros, pues todo lo que se asimile a haber reprimido a los diferentes, pues bienvenido sea, ¿no? Porque la idea de los dos Españas está ahí. Pero cuando se sale del ámbito español, es curioso que ellos no establecen esas distinciones, o sea, que entienden que la mentalidad de los sansculots o la mentalidad de los levelers ingleses estaba en paralelismo con todo esto. Yo creo que casi todas estas divisiones dogmáticas, sobre todo en la militancia, se introdujeron por efecto de un planteamiento ideológicamente muy rígido, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XX evoluciona así, ¿no? Era como ser del Sevilla o ser del Betis, ¿no? Tú eras socialista, o eras comunista, o eras socialdemócrata, o eras revisionista, o eras anarquista o tal, pero que luego en el común de la gente, vuelvo a irme al aspecto social de los comuneros, eso no se distinguía, y eso ha seguido siendo así igual. Pues encontrar gente mayor que estuvo en un experimento libertario en un pueblo relativamente cercano, en Almonacid, ¿no? Aquí cerca de Mora, y este hombre sabía que lo que había montado su padre y otros era el comunismo libertario. Y luego él había estado en un grupo de choque que eran los Leones Rojos, no sé. Tú sabías, porque tú habías estudiado, que donde él había luchado militarmente era un grupo comunista y que lo que se había hecho en su pueblo era un experimento anarquista. Pero él no hacía esa distinción para nada. Él había estado en los dos cotarros, como se había tenido que ir a Francia, como allí le había buscado la Gestapo, como había sido de los que luego habían luchado contra los nazis que intentaban volver a España. Esa era su vida. Quiere decir que desde la óptica del común, muchas de estas distinciones son artificiales. Igual que son falsas muchas de las asimilaciones que se hacen, como os comentaba antes. Yo creo que un punto importante para insistir sobre él. El problema del jacobinismo ha sido que se ha confundido con la época del terror, ¿no? Pero que en el fondo, cuando uno lee, subyacen unas ideas que a mí me parecen fundamentales para lo que va a ser el europeísmo que viene después. Pero claro, evidentemente Robespierre acabó en una dictadura y bueno, pues en la idea esta de aniquilar todo lo que fuera de lo que fuera contrarrevolucionario, ¿no? Eso pasa un poquito con esto, ¿no? Acordaros que los propios jacobinos se mataron entre ellos. Bueno, casi es un poco tarde, igual ya no acaban las preguntas. Sí, yo creo que tenemos 5 minutos de descanso si queremos hacer rápidamente, sí, rápidamente. Bueno, pues una cuestión. Primero, le damos las gracias por estar aquí y eso que habéis tenido que venir y no hemos podido ni acogeros como otras veces en las jornadas que se han hecho, pues los comunicantes pues podían, no sé, les pagábamos al hotel. Ahora estamos en precario, lo siento. Gracias por estar con nosotros. Eso es lo primero, que me parece muy importante. Y era solo una cuestión que tiene que ver con las dos ponencias. Primero la de Jesús y la de Fidel. Es tener en cuenta unas ideas muy progresistas que se daban antes de la Revolución Francesa, de la Declaración de Estados Unidos, pues que están implícitas en el tomismo, bueno, que concretamente las defiende Spinoza cuando habla del pueblo en armas, ¿no? Casi dice, pues si el rey es injusto, para que acabar con él el pueblo en armas, pero se nos olvidan autores muy importantes como son Manuel Talavera, María, que también lo decía, o Suárez, ¿no? Que eran sus libros en Oxford, ¿no? Porque decía que el rey ser injusto había que acabar con él. Que ha venido a la cabeza esto cuando Payo Jesús pues comentaba que claro, pero en el jacobinismo había una serie de principios que esa posibilidad de rebelión queda totalmente anulada.
cuando los niveladores que nombras, los en inglés, ¿no? O los sans-culottes, luego, bueno, se puede parecer a cuando alcanza el poder el marxismo, ¿no? Sin embargo, si quitamos esa posibilidad progresista de que si hay un gobierno injusto, acabar con él, pues, que es bastante ideológico, ¿no? El planteamiento que ha hecho Jesús de nuestro gobierno va a ser el mejor, ¿eh? La voluntad general ya va a ser el sumi, que es lo que tenemos ahora con la democracia. Quizá también la democracia puede llegar a una situación tremenda como la que ha pasado en algunos países socialistas y si nos hemos quitado esas ideas progresistas que pertenecían a una tradición pues, que en España fructifica, ¿no? Con estos autores, pues hombre, ahí hay una pequeña contradicción que quería hacer relevante y ahora te podéis decir. Yo a lo mejor te voy a volver a repetir lo mismo, no está claro, pero no solamente en la izquierda, en la supuesta derecha, extrema derecha pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, con la idea de la dictadura, ¿no? Normalmente tenemos una asociación, fruto de los desalmados profesores que enseñamos historia en secundaria, donde el fascismo aparece como un movimiento de reacción contra el crecimiento, bueno, lo que decía Mussolini, la contrarrevolución anticipada, ¿no? Bueno, pues no es cierto, es que la idea de que haya un cirujano hierro, la formula ya Joaquín Costa mucho antes, y que tiene que haber alguien con un poder muy fuerte, dictatorial, para poder cambiar las cosas, pero es que te la encuentras en León de Arroyal, que es otro de los personajes de esa ilustración, de ese utopismo ilustrado del que yo hablo. León de Arroyal, que es uno de los pensadores más interesantes, junto con Ibáñez la Rentería, ¿no? En esa ilustración preliberal, como se le suele considerar, dice expresamente que incluso se puede utilizar el fanatismo del pueblo y una persona con el poder omnímodo para hacer todos esos cambios, porque él se da cuenta de que los cambios que hacen falta son tan fuertes, se da cuenta que el reformismo ilustrado ha fracasado, que hace falta una feliz revolución, llama él, y todo esto es ante la Revolución Francesa, que hace falta que alguien asuma el poder. Entonces, yo creo que eso ni es la dictadura del proletariado, ni es cosas inventadas después, es un vector, como el que señalas tú, del ius resistendi, antiquísimo, y que lo que va teniendo es, a lo largo de diferentes periodos de la historia, avatares. ¿Me explico? Eso es un poco mi filosofía de la historia en este sentido y la visión esta de la vigencia o de la continuidad del pensamiento comunero, ¿no? Que hay una serie de vectores, uno es este, el ius resistendi, y entonces que aparecen autores italianos, en autores franceses, aparece en Mariana, siglo XVII, había aparecido antes, y cuando te hablan de la democracia que se vive en el momento de Cádiz, que lo dice Alcalá Galiano, a pesar de que es de la derecha liberal, dice que se vive la democracia más perfecta que ha existido, donde todo el mundo participaba, donde todo era una fiesta, las asonadas callejeras y tal. Te está volviendo a hablar de lo que los teóricos llaman el momento maquiavélico. Te está hablando lo mismo que pasa en la Florencia de la Baja Edad Media y del comienzo del Renacimiento, y te está hablando de lo que pasa en la Francia de los sans-culottes, te está hablando de esos momentos de estallido, de ruptura de las estructuras, donde parece que el común de la gente va a ser capaz de participar de una vez y de asumir de una vez el control de su destino político, ¿no? Y social y económico. Pues lo dejamos 5 minutos